Bueno, entonces vamos a comenzar con este encuentro dentro del programa que hemos llamado webinar sobre gastronomía latinoamericana, organizado por la Cátedra de Cocina 2 de nuestra Facultad de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Le damos la bienvenida a la doctora Magdalena Liliana Bustos, docente investigadora del Departamento de Turismo, Recreación y Servicios del Centro Universitario de Ciencias Económicas de la Universidad de Guadalajara, de México. Le agradecemos enormemente la participación. Para nosotros es muy importante poder tener estos encuentros y que nuestros estudiantes puedan absorber los conocimientos de los profesores de otros lugares. Creo que estamos todos ávidos de saber sobre otras culturas, lo que estábamos hablando antes sobre ese patrimonio cultural que es tan importante en la gastronomía. Así que le damos la bienvenida a Magdalena, le agradecemos por supuesto como siempre a Félix y a toda su cátedra por la organización, le agradecemos a todos los estudiantes que nos estén escuchando, sabemos que es un esfuerzo enorme para todos, sobre todo para los estudiantes en estos momentos, tratar de seguir su formación universitaria en estas condiciones que son adversas, pero bueno, que las vamos a superar, eso es lo más importante. Así que muchas gracias y bueno, esperamos entonces, Magdalena, que tengamos una linda reunión, un lindo encuentro. Gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias Félix y Mónica por haber pensado en esta gran idea de colaborar a la distancia, de seguir cercanos a pesar de las restricciones al movimiento que nos está imponiendo la situación sanitaria actual. Y bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, gracias Magdalena por no dudar apenas te convoqué para esta gran movida de webinar. No esperaba otra cosa, una respuesta positiva, por lo buena persona que sos, que en esta semanita que estuvimos allá en Colombia, que nos conocimos, y la verdad que siempre me pareciste una persona muy, muy agradable, muy con ganas de compartir siempre conocimientos. Atrás tenés toda una historia gastronómica inmensa y la verdad que estas oportunidades de conectividad que tuvimos que aprender todos a ser expertos en conectividades, haya dado esta posibilidad de que hoy puedas estar con nosotros, y quería agradecer a todos los alumnos que están entrando y siguen entrando. Y me gustaría que te presentes en un par de palabras quién sos, Magdalena, qué haces por la gastronomía, qué haces por la inserción del conocimiento, no solo en lo académico, sino en lo social y en la localidad en la que te encuentras. ¿Cuál es tu visión acerca de esto? Y después entramos directamente en el tema que nos convoca. Gracias. Bueno, yo soy Magdalena Bustos, pertenezco a la Universidad de Guadalajara, soy profesor del Departamento de Turismo, aunque se llama Turismo, Recreación y Servicio el departamento, pero a mí me gusta más dar clases. Tenemos dos carreras, tenemos turismo y tenemos gestión de negocios gastronómicos, pero la verdad es que a mí me encanta dar clases en la carrera de gestión de negocios gastronómicos. Creo que es una de las carreras más nuevas que tenemos en el centro universitario. De hecho, apenas está por egresar la primera generación. En un par de semestres egresan los primeros estudiantes de esta primera generación. Entonces ha sido para mí bien satisfactorio participar en el diseño del programa, porque me tocó a mí, fui invitada a participar en ese diseño del programa, cómo lo íbamos a organizar, qué enfoque le íbamos a dar, y estar colaborando como profesora y ver el desempeño, digamos, de este programa y de cómo enriquece las vidas y los intereses de los estudiantes, pues para mí ha sido muy satisfactorio. Mi enfoque principal en la gastronomía se basa más en el tema de la cultura gastronómica. Soy una apasionada de entender y de interpretar y de conocer todo lo que tiene que ver con cultura.
Y la gastronomía es una parte innegable de cualquier cultura. Es de hecho una de las partes más visibles de la cultura. Es lo que podemos más fácilmente ver, apreciar, identificar. Entonces, creo que ese rescate y ese vínculo de lo que significa la comida y cómo se reinterpreta y cómo se alinea y forma parte de lo que somos y de lo que hacemos dentro de nuestros entornos, creo que es lo que más me apasiona, ¿no? Identificarlo y transmitirlo y que lo conozcan y lo vean. Y vamos a ir con mis alumnos un poquito más allá de la receta y los ingredientes, ¿no? O sea, más a qué significa, a de dónde viene, por qué se come en familia, por qué fast food no ha despegado en algunos países como sí en otros, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta y ahí es donde creo que me gustaría seguir aportando también. Qué bueno, qué verdades que decís, porque también la gastronomía forma parte de esta cultura y del saber, porque si bien siempre hay en la historia escritos, pinturas sobre piedras, eh, o pinturas en relieve, de grandes pintores, pero de la gastronomía hay poca huella histórica que se pueda rescatar y con personas, qué sé yo, de tu país como vos, hacen que esto siga creciendo, como Pablo en nuestra facultad también, que está haciendo lo mismo. La verdad que son aportes invalorables que se hace al conocimiento de que habían otras cosas antes de todo lo que sabemos, o de todo lo Claro. que los libros hemos leído alguna vez. ¿Quieres que inicie a presentar tu Sí, por favor. presentación? Sí. Bueno, yo les voy a hablar hoy sobre, en lo que a su vez les doy una introducción como al tema, ¿te parece? Dale. Bueno, les voy a hablar hoy sobre algo que no siempre tenemos como muy presente, porque cuando hablamos de gastronomía muchas veces pensamos en los grandes chefs, y los grandes chefs en su mayoría son hombres, y a veces se nos olvida que quien está a cargo de la gastronomía cotidiana, de eh, hacer pasar de generación en generación recetarios, tips, técnicas, ingredientes, sabiduría incluso nutricional, pues son las mujeres. Las mujeres en la mayoría de los pueblos han estado a cargo de la crianza, del hogar, de la parte del desarrollo digamos, de la alimentación también, ¿no? Y la alimentación en términos generales, o sea, qué debes comer, cuánto debes comer, cómo lo debes comer, ¿no? Entonces, y una de las, digamos, dentro de todo este universo que podríamos decir las mujeres en la cocina, hay un segmento en particular que fue muy, muy importante en el caso de la comida mexicana, eh, sobre todo porque fueron las receptoras de muchas de las recetas de lo que hoy se considera la cocina gourmet gastronómica mexicana como de alto nivel, ¿no? Tradicional, claro. Entonces, bueno, de eso voy a hablar y en particular les voy a platicar del caso de las monjas del convento de Santa Mónica, que es un convento que está en la parte centro del país. Tengo por ahí un mapa, Félix, no sé, creo que no sé si lo podemos poner primero ese mapa y luego regresarnos a esta. ¿Un mapa antes que esto? Después, después de eso. O sea, el mapa para situarlos donde estamos y luego ya nos regresamos. Dale. ¿Te parece? ¿Este? Ese mero. Ese es el país, ese es un mapa de nuestro país. Y como ustedes pueden ver, bueno, esos fueron los conventos, sobre todo los conventos de claustro que hubo en México, y que se fundaron todos entre el siglo XVI y el XVIII, porque después vino una época de peleas entre liberales y conservadores, y bueno, los conventos se cerraban, se abrían, se cerraban, se abrían, las monjas las exclaustraban, luego volvían a regresar a los claustros, etcétera, ¿no? Entonces, los conventos estuvieron vigentes en esos siglos, y estos que ustedes ven aquí en la parte centro, los numeritos,
son los estados del país donde hubo más conventos. Estas monjas de las que les voy a hablar están en el número 2, que es el estado de Puebla. También nosotros, la Universidad de Guadalajara, estamos en el número 4, que es el estado de Jalisco. Seguimos estando, digamos, en el centro del país, ¿no? Pero si se fijan, hay mucha concentración en la parte centro y es un poco lo que charlábamos antes de ingresar a esta plática, que es en esta parte del centro del país donde se concentra la mezcla de las culturas y de donde se cristaliza, digamos, todo lo colonial. Llámese cocina, llámese arquitectura, llámese tradiciones y costumbres. Ahora sí, si gustas, nos regresamos al inicio. A la segunda, por favor. Bueno, entonces cuando hablamos de la comida, no solamente hablamos de insumos, no solamente hablamos de alimentos, hablamos también de un complejo entramado de estas 5 cosas, puede haber más, pero, por ejemplo, hablamos de religión, ¿no? ¿Qué se come? ¿A qué hora se come? Los modales en la mesa incluyen esa religión, los ritos, qué va primero, qué va después. Por ejemplo, quienes hayan tenido la oportunidad de leer sobre la forma en la que se come en Francia, los quesos son un postre en la mayoría de los casos. Para nuestros casos en América Latina, los quesos forman parte del plato fuerte o bien son una entrada, no tienen esa misma secuencia, digamos, ¿no? También cuando hablamos de comida, hablamos de una forma de manejar y de conocer el medio ambiente. ¿Qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Cuáles son las mejores épocas del año para consumir tal o cual producto? También hablamos de sabiduría nutricional, cómo se combinan y cómo se cocinan, por ejemplo, qué hierbas tienen qué propiedades, si nos ayudan al estómago, a la digestión, si es bueno combinar, incluso aún con poca información nutricional, digamos, de laboratorio, por decirlo de alguna manera, nuestras cocineras tradicionales sabían que había que combinar en un plato carbohidratos, proteínas y verduras con vitaminas y minerales, ¿no? Eso es parte de esta sabiduría nutricional que no tiene que ver con una formación en nutrición. Y bueno, las costumbres sociales y familiares de la forma de comer, qué comer y cómo comerlo, ¿no? Yo lo platico en algunas ocasiones con mis alumnos, por ejemplo, cómo nosotros en México comemos muchas vísceras de los animales y en otros lugares las vísceras de los animales no se consumen, ¿no? Ayer me platicaba Félix que hizo locro y el locro lleva cueritos, ¿verdad? Cueros de cerdo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también aprovechamos los cueros de cerdo, pero quiero que sepan que no en todo el mundo se aprovechan. Hay muchos lugares en los que no se consume el cuero de cerdo, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de comida de un lugar, hablamos de todas estas cosas que se entrelazan en ese diseño de la cocina. La siguiente, por favor. Y entonces, cuando hablamos de cocina, podemos decir que la cocina es, pues, un referente del patrimonio cultural. Si yo les digo, por ejemplo, salsa bechamel, ustedes en automático piensan en la cultura francesa, ¿no? Si les digo salsa boloñesa, pues en automático se piensa en la cultura italiana, etcétera. Entonces, son un referente, la cocina siempre es un referente del patrimonio cultural. Y como tal se ha revalorizado y se ha rescatado últimamente en muchos países. Porque si ustedes se ponen a pensar, realmente la cocina de alto nivel no es la cocina, o no había sido considerada así la cocina mexicana, o la cocina peruana, o la cocina colombiana, ¿no? La cocina de alto nivel por excelencia es la cocina francesa. Entonces, hasta en eso hemos sido de alguna manera occidentalizados, pues hemos perdido esa esencia que ahora muchos de nosotros en nuestros países estamos tratando de rescatar, y eso es parte de lo que se está haciendo en México con estudios sobre cómo los conventos han rescatado y han mantenido una identidad nacional, ¿no? Entonces, bueno, la cocina también es un espacio donde se transmiten saberes compartidos, ya sea de manera formal o informal. Nos permite esta interrelación
de olores, sabores, gustos, ingredientes y nostalgias, incluso cuando hablamos, por ejemplo, de cómo hacía la abuela tal comida, ¿no? Hablamos de una nostalgia, de un sabor, de una técnica, de un estilo de hacer las cosas. También muchos de los antropólogos consideran que la comida es una variedad comunicable de conocimiento muy especializado. O sea, es algo que se puede comunicar y es un conocimiento altamente especializado. Y, muy importante, es una labor de mujeres o se ha concebido como una labor de mujeres que se transmite a través de la memoria histórica de generación en generación. Como les digo, el tema de los hombres en la cocina, pues es en realidad un tema del siglo pasado. Los siglos anteriores la cocina estaba a cargo de la mujer. Y ya sea en las casas, en los conventos o en los comedores, ¿no? Incluso si ustedes se ponen a pensar en la historia de los restaurantes, estamos hablando de una historia eminentemente femenina, hasta el siglo pasado. Ay, han de disculpar aquí mis perritos. Entonces, bueno, en la cocina mexicana es muy evidente, deme un segundito. Sí, dale. Perdón, ya. En la cocina mexicana contemporánea se aprecia mucho la tradición prehispánica, que es una de las preguntas que me hacía Félix. Y hay un rescate bien interesante, yo creo que de los últimos 30 años, más o menos, de esas recetas tradicionales y su reinterpretación. Entonces, ahorita les voy a mostrar algunas de las fotografías que vienen en la siguiente diapositiva, donde podemos apreciar sobre todo la utilización de los alimentos. Muchos de esos los conocen ustedes porque también los tienen en todo Mesoamérica, en toda América, de hecho, había estos productos, por ejemplo, el frijol, que ayer recordé que los argentinos les dicen porotos. El chile, en México se consume chile de muchas variedades, tanto seco como fresco. El maíz, que se consume en todo América desde siempre, ya sea, y hay muchísimas variedades de maíz. También hay un rescate importante de maíz. Recientemente en México hay muchos intentos, sobre todo de biólogos, ese no es tanto un rescate gastronómico, pero los biólogos están haciendo un rescate de diferentes variedades de maíz, porque con este tema de la globalización, pues también nos hemos concentrado en disminuir esa diversidad, biodiversidad con la que antes contábamos. Entonces ahora el maíz que se comercializa nada más, por ejemplo en México, el comercial es maíz blanco y maíz amarillo. Son los únicos dos tipos de maíz, cuando hay una variedad enorme de maíces en nuestro continente. La calabaza, en todas sus formas, los jitomates, que ese es el nombre que se le da a la planta en el sur, y es un nombre náhuatl, de origen náhuatl. Los quelites, que son hierbas muy parecidas al berro, a la verdolaga, que son hierbas pequeñitas, y que todavía se utilizan en la cocina mexicana. ¿Qué sigue, Félix, por favor? Tenemos los insectos, que eso yo creo que por lo que yo he visto en Argentina se consumen pocos insectos. Y en México hay muchos lugares, no tanto en la parte norte, y Jalisco en ese sentido es más un estado de la parte norte, pero en la parte del centro y sur se consumen muchos insectos, sean grillos, sean gusanos, sean hormigas, principalmente estos tres y de diferentes variedades, ¿no? Y ahí ustedes pueden apreciar un taco de chapulines, que son típicos de Oaxaca. Entonces, lo que hacen, colectan los chapulines, los doran, los secan y con eso los hacen en una preparación con una tortilla y se comen un taco muy nutritivo, por cierto, dicen los especialistas. La verdad es que esa es una tradición, es de las cosas que se aprende a consumir desde niños, ¿no? Después es difícil entrarle a los insectos si no tienes esa costumbre. Flores, muchas flores se consumían en la época prehispánica y se continuaron consumiendo en la época virreinal y se mantienen hasta nuestros días, aunque en nuestros días actualmente el consumo de las flores es menor, ¿no? Realmente las flores que se consumen son la flor de calabaza y las otras flores se consumen más
como para infusiones o para adorno de los platillos, más que como platillo en sí, aunque la flor de calabaza siempre se consumió. Los hongos, yo ahí les puse un hongo muy característico de nuestra cocina, que es el, ay, se me fue el huitlacoche, gracias César, exacto. El huitlacoche, que es el hongo del maíz, que es muy apreciado por su sabor, por su textura y por la forma en la que se puede cocinar, las variedades en las que se pueden cocinar, pero hay muchos otros hongos que se consumen, ¿no? Los nopales, que son las hojas estas del cactus, de donde se obtienen las tunas que les llamamos nosotros, que son, o higos chumbos que les dicen en España, que son unas frutas, y el nopal se consume cocido, en escabeche, también incluso se consume en salmuera. No sé si recuerdas, Félix, en el concurso nosotros llevábamos nopales, llevábamos una ensalada de nopales. Sí, 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 me acuerdo de esa ensalada, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, eso. El epazote es una hierba que en muchos lugares se utiliza como hierba, como remedio. Se utiliza mucho para el dolor de estómago, pero también se utiliza en la cocina mexicana para darle sabor amargo a algunas preparaciones. Y el achiote que está ahí, que es más un condimento, ¿no? Se utiliza para la cochinita pibil. Ese es un condimento que le da ese tono rojo y ese saborcito no picante, pero sí tiene un saborcito especial que da la comida, pero se utiliza sobre todo en las cocinas del sur. La que sigue, por favor. Y el achiote es un condimento maya, ¿no? Los peces, ahí les puse yo una imagen de lo que son los charales. No sé si esos se consumen, existan en el sur. Los charales son peces de agua dulce, sobre todo del lago. Son peces muy pequeñitos que lo que se consumen, sobre todo se consumen en salmuera. Se preparan en salmuera y se consumen como botana o como plato fuerte. Luego la vainilla, que esa es conocida en todo el mundo, pero es de origen mexicano y de hecho es una orquídea que se produce en la parte de las selvas mexicanas. Después tenemos el amaranto, que es una pequeña semilla que se utiliza mucho como cereal. Es un cereal con alto valor nutricional. La sal la pongo aquí no porque sea desconocida en otros territorios, sino porque la sal fue muy importante en la cocina virreinal, la cocina colonial, para la preparación de platillos. Hay muchos platillos que se hacen con costra de sal, con preparaciones específicas de sal, etc., ¿no? Los agaves, que se utilizan más bien para bebidas, el tequila es uno de los clásicos, pero prácticamente en el país hay como unas 5 o 6 bebidas con denominación de origen que están basadas en el agave. Lo que es el tequila, el mezcal, la raicilla, hay otro, el bacanora, son como 5 o 6 más o menos diferentes y utilizan diferentes variedades de agave para la producción. Y bueno, el cacao, que es mundialmente conocido también. Entonces, bueno, todos estos ingredientes que les mencioné son ingredientes que siguen siendo platos, que siguen siendo utilizados en la cocina mexicana, son ingredientes de origen prehispánico que ya se utilizaban en las preparaciones prehispánicas. Con el pulque, exactamente, con el agave también se hace pulque, así es. Bueno, entonces, ¿cómo brincamos de esta cocina que se hace en las casas, en donde la mamá le dice a la hija cómo cocinar y la abuela les comparte sus secretos? Bueno, ese brinco, esa institucionalización, ese hacer de la cocina algo más formal, hacer de la cocina algo gastronómico, se cristaliza a través de los recetarios. ¿Sí? Un recetario es un testimonio escrito, digamos, de la historia de la gastronomía de una localidad. Es poner en papel un conjunto de comidas que por su cuenta serían comidas simples, sueltas, que no tendrían, digamos, mucho impacto, por decirlo de alguna manera. Y los recetarios nos permiten patrimonializar la alimentación. Permiten también adentrarse al entorno sociocultural que hizo posible esa producción
Y algunos, sobre todo las personas que se dedican más bien al arte culinario, dicen que las recetas son un don. ¿Por qué son un don? Porque es algo que se da y se recibe. Es algo que para mantenerse vivo se transmite y se entrega, digamos, a otra persona para que esa persona lo apropie, lo haga suyo. ¿Y por qué es importante este tema de los recetarios en esta plática? Porque durante la búsqueda de cómo era la vida de los conventos, sobre todo estos que les digo en Puebla y en particular el de las monjas de Santa Mónica, se hizo un rescate de recetarios y encontraron que las monjas tenían, básicamente encontraron 2 recetarios de 1800, uno de 1830 y otro de como de 1860 más o menos, y encontraron algunas hojas sueltas en libros que correspondían a un recetario anterior. Entonces, las monjas tenían como su esquema de recetas para sus platillos y tenían diferentes recetas para diferentes ocasiones. Tenían un recetario para sus comidas del diario, para, digamos, el desayuno, el almuerzo, la cena de las monjas. Tenían un recetario para las comidas especiales que hacían para quienes eran sus benefactores. Y tenían otro recetario de las comidas que hacían para vender. Entonces, si gustas la siguiente, Félix, por favor. Entonces, en las recetas, cuando uno las analiza con un punto de vista que va más allá de técnicas e ingredientes, o en las recetas uno puede ver una serie de cosas. Sobre todo cuando esas recetas son, digamos, de otro contexto cultural, porque a veces las del propio contexto cultural como que se pierde uno porque ya las conoce, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuando vemos una receta de otro contexto cultural, podemos apreciar el ecosistema de la zona, en la parte sociocultural, el ecosistema. ¿Qué se consumía? ¿Cuáles platillos? ¿Qué variedades de flores, frutas, fauna había en esa zona, ¿no? Las adaptaciones al medio ambiente, es decir, cómo se conservaban los alimentos. Esa es una manera de adaptarnos al medio ambiente. Si las cocciones eran preponderantemente, se adaptaban, por ejemplo, en Europa, las salaciones eran muy comunes, ¿no? Salar los productos para que se mantuvieran y se preservaran. En América, poco de la técnica de conservación se hizo así, más bien las técnicas de conservación son importadas casi todas porque también nosotros tenemos una diversidad de flora y fauna permanente todo el año que no necesitaba, digamos, hacer ese tipo de conservaciones. Las relaciones de intercambio, y ahí se aprecia, por ejemplo, esta introducción de elementos, de ingredientes de otras culturas, de otras zonas, de otros saberes, las técnicas de cultivo, el uso de combustibles, si se usaba leña, si se utilizaba fuego, con gas o cómo se hacía. O por ejemplo, también estas técnicas que sé que las utilizan también en la parte sur de Argentina de hacer un hoyo en el suelo, poner carbón muy caliente y después taparlo, que también se utiliza en México en algunos lugares para hacer barbacoa, que le llamamos nosotros. El uso y descripción de las habitaciones, dónde se guardan las cosas, cuántas habitaciones hay, si hay un espacio específico más frío para algunos productos, las herramientas y cómo se inventaban y se utilizaban, y formas y técnicas de cocción, ¿no? Entonces, una receta nos da, si nosotros nos adentramos a ver más allá de los ingredientes y el producto, nos da un montón de información sobre el entorno sociocultural de esa receta, ¿no? La que sigue, Félix, por favor. En México, bueno, de hecho, lo que los estudiosos han encontrado es que la primera referencia a un libro de cocina en toda América Latina es un libro que se publicó en 1780 en Puebla, precisamente en este estado que les comento que es uno de los más tradicionales en la cocina, ¿no? Y se llamaba así, libro de cocina, en que se contienen muchas y especiales viandas que pueden con ellas las personas con gusto desempeñar la solemne función. No, ese libro no se tiene más que un registro de que se escribió, no se ha podido localizar el libro, sin embargo se han localizado referencias a ese libro. Los primeros libros en realidad son como este que les menciono aquí, que es el del siglo XVIII y es de 1830, que se llama El Nuevo Cocinero Mexicano.
Esos fueron de los primeros recetarios que hubo en México, y en ese ya se evidencia esta fusión de tradiciones culinarias que existían en la época virreinal y colonial. Entre ellas, pues la tradición prehispánica mexicana, la española, con la migración de los españoles, obviamente, la francesa, porque también en esa parte particularmente del país hubo mucha migración francesa, y la árabe, que también hubo mucha migración árabe en México. Hubo otras migraciones, obviamente, pero esas son como las más importantes. Mucha inmigración árabe, decías. Sí, hubo mucha migración árabe. Árabe de varios lugares, pero principalmente libaneses y españoles expulsados. Recuerden que la parte sur de España recién con pues a todos nos pasó, no nada más a los mexicanos y a los latinoamericanos, ¿no? También los árabes fueron expulsados de España. Se apropiaron de sus espacios y entonces buscando otros sitios, muchos vinieron a México. Sí, dice César que de los árabes viene el taco al pastor. Sí, eso se cree, que de los árabes vienen los tacos al pastor, de los famosos kebabs. Sí. Bueno, ahí les muestro una imagen de un libro de la colonia, de hecho, de los primeros documentos que se enviaron con las reseñas históricas de lo que encontraron los españoles. Y ahí se puede apreciar 3 de los instrumentos que se siguen utilizando en todas las cocinas hoy en día. Bueno, lo matizo un poco. Este que está aquí, el más grande, en donde se ve la persona hincada, es un metate. Ese casi no se utiliza ya. Yo creo que mucho por la dificultad de usarlo. El metate es un rectángulo más o menos de unos 40, 60 centímetros de piedra, con un mazo de piedra largo, sobre el que se molía a base de tallar piedra con piedra el cacao, cualquier grano, el cacao, el maíz, cualquier grano seco. Entonces, ese es un metate. El de arriba es un molcajete. El molcajete es como la versión pequeña, es como un cazo chiquito que tiene una manita más pequeña y su función es moler, ¿no? Moler los ingredientes, por ejemplo, para hacer una salsa, es como un morterito pequeño. Y ese sí se mantiene en muchas de las casas, aunque platicaba con Félix y con su decana, la señora Mónica, la doctora Mónica, que cada vez en las casas es más frecuente encontrar licuadoras en lugar de molcajetes, ¿no? Cada vez utilizamos más esa tecnología. Luego tenemos el comal, que el comal es como una olla plana, completamente plana, donde se calientan, sobre todo, y se hacen y se calientan las tortillas, ¿no? Es un recipiente grande. Los originales eran obviamente de barro, no existía el fierro, pero con la llegada de los españoles, bueno, se utilizaron otras materias primas para hacer los mismos digamos, instrumentos, ¿no? Como es el caso del comal. Ahora la mayoría de los comales son de fierro, ¿no? Y abajo está una olla que esas había en toda América, que eran ollas de barro, ¿no? El barro era lo que se utilizaba para la cocción de las cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos primeros recetarios en México, de los cuales se rescataron algunos en este estudio que se hizo sobre los conventos, hablamos de lo que los investigadores pudieron identificar, pues, en los recetarios de México son una revalorización de ingredientes y tecnologías. O sea, en esos recetarios ya había un rescate del uso del molcajete, del uso del metate, del uso del comal, ¿no? Utilizaban las palabras en náhuatl, que es el idioma de los indígenas mexicanos del centro del país, para referirse a los insumos, instrumentos y procesos. O sea, por ejemplo, cacao es una palabra náhuatl, metate, comal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas mismas palabras se mantenían en esos recetarios, lo que les daba un valor y un rescate del idioma, mucho antes de que se hicieran esfuerzos oficiales formales por rescatar esa lengua, que se han hecho en los últimos 40, 50 años, ¿no? Por rescatar esas lenguas indígenas.
Pero en ese entonces se mantenían en los recetarios y eso le dio como mucho valor a este conocimiento prehispánico rescatable que que por cierto, los investigadores dicen que es difícil saber qué tanto la cocina prehispánica es, o lo que hoy conocemos como comidas prehispánicas, realmente eran comidas prehispánicas, porque no hay mucha información al respecto. No había recetarios, no se conservaron recetarios de esa época, no se conservó información, y cuando llegaron los españoles, como a todos lados, pues ellos impusieron un nuevo modo y modelo de vida, de comida, de religión, de todo. Entonces, lo que hay, lo que tenemos nosotros es algunos vestigios de modos de alimentación, de insumos, de técnicas, como les comento, que se rescataron a través de estos recetarios de la colonia, ¿no? Entonces, es difícil saber qué tan apegado es, por ejemplo, el mole es completamente virreinal, pero se dice que el pozole, si alguno de ustedes ha probado pozole, es un caldo con granos de maíz reventados que lleva actualmente, puede llevar carne de res, bueno, de res casi no, pero de puerco y de pollo principalmente. Y lo que dicen los historiadores es que el pozole, que actualmente se consume en cualquier fonda en México, se parece mucho al pozole de prehispánico, sin el uso del cerdo, porque el cerdo es posterior, pero que utilizaba, por ejemplo, guajolote u otras aves como proteína en ese potaje, ¿no? Entonces, bueno, estos recetarios también nos servían como para vincular esas nuevas recetas de la clase alta, porque acuérdense que para empezar, leer y escribir era un privilegio de las clases altas, no era algo que tenía todo mundo, a lo que tenía todo el mundo acceso. Entonces, esas recetas de las clases altas entonces se vinculaban con este pasado prehispánico a través de lo que menciono, técnicas, idioma, instrumentos, procesos. También esos recetarios contribuyeron de manera importante a este discurso de nación. México, como yo creo que muchos otros países latinoamericanos, no tiene un discurso de nación propio, sino que es un discurso de mezcla que ha tratado de hacer como homogéneo, ¿no? En esa búsqueda de homogenizar lo mestizo, de decir, todos somos mestizos, todos somos hijos de indios y españoles y todos compartimos eso. Los recetarios, junto con muchas otras cosas, ayudaron a crear esa identidad de pueblo-nación, ¿no? Que no existía, porque de hecho México era un espacio poblado por un montón de reinos indígenas diferentes que peleaban entre sí, que no tenían como mucha coherencia, digamos, ¿no? Entonces, ese discurso de nación fue muy apoyado por el tema de esos primeros recetarios. ¿Cómo se denominaban los platillos mexicanos, ¿no? Y bueno, pues también ese recetario daba evidencias de las diferencias entre las clases, el estatus y los grupos ya prevalentes desde entonces. La que sigue, por favor, Félix. Bueno, ahí ven ustedes una fotografía de uno de los conventos poblanos. Sabemos que son poblanos por los azulejos que se aprecian en la parte de atrás de las monjitas. Esos azulejos, sobre todo los azules que están abajo, son típicos poblanos. Y ellas, las monjitas, en casi todos los conventos, son las responsables de haber implementado esa moda de poner azulejos en las cocinas porque eran fáciles de lavar, ¿no? Para el azulejo es mucho más sencillo de lavar que otro tipo de materiales. Entonces, ellas forraban sus cocinas, todos los techos, la parte de las mesas para trabajar, etcétera, todas forradas de azulejos para poderlos limpiar de manera fácil, ¿no? Entonces, los recetarios que se encontraron en los conventos también se distinguieron por desarrollar cocinas especializadas. Los conventos se distinguieron por desarrollar cocinas especializadas porque utilizaron técnicas sofisticadas y mezclaron una serie de ingredientes de diferentes contextos, ¿no? Entonces, eso nos da una evidencia de que las mujeres que vivían en los conventos eran instruidas, tenían grandes habilidades para combinar ingredientes y muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas contaban con profundos conocimientos de gastronomía local, regional, sobre la propia alimentación y la cultura. Ahora,
no todas las mujeres que vivían en los conventos eran monjas. ¿Quieres la siguiente, Félix? Las mujeres que vivían en los conventos eran, bueno, unas de ellas eran monjas, entraban al convento y se mantenían ahí toda su vida hasta que fallecían, pero otras entraban al convento para ser educadas, para ser instruidas en la forma que en ese momento se consideraba adecuada para la mujer. A través de esa instrucción, pues también aprendían a cocinar. Y estaban, una vez que terminaba ese periodo, digamos, de instrucción, pues estaban listas para casarse, obviamente, que no había muchas más opciones para las mujeres en esa época. De hecho, las opciones para las mujeres son recientes, si me permiten mencionarlo. Entonces, en esa época, las mujeres solo estaban o para ser monjas o para ser esposas. Entonces, aprendían la cocina y al salir del convento reproducían esas recetas y enseñaban a su vez a sus hijas, a sus amigas, a sus familiares. Entonces, bueno, la cocina para las monjas era muy importante porque les permitía vincularse con los jerarcas eclesiásticos, con visitantes distinguidos y regalarles, ofrendarles su alimentación para que pudieran ellas recibir favores y apoyos que necesitaban en dinero, en especie, en intercesión, porque además recordemos que estas monjas no salían, eran monjas de claustro. Entonces, recibían a los invitados y aprovechaban esa recepción del invitado para hacerle las peticiones. ¿Qué les faltaba, por ejemplo, agua en el pozo? ¿Qué les faltaba un molino? ¿Qué necesitaban remodelar o reconstruir o hacer alguna habitación, etcétera, ¿no? Entonces, para eso ellas utilizaban la cocina como ese intercambio con el exterior. Y actualmente todavía incluso las monjitas utilizan los alimentos para obtener recursos, ¿no? Entonces, los conventos se convirtieron como en un laboratorio para la creación de identidad local y nacional que les permitía a las monjas innovar y experimentar. Ahora, en Puebla había muchos conventos. Entonces, las monjas peleaban entre sí con los otros conventos, con las monjas de otros conventos, por inventar las recetas más exquisitas, las recetas más favorecidas por los jerarcas de la iglesia, para ellas mantenerse vigentes y mantenerse, digamos, en ese ojo del benefactor, ¿no? Como les digo, era un espacio de aprendizaje e intercambio de saberes para mujeres dentro y fuera de los conventos. ¿Y cómo si no salían, cómo entonces se vinculaban con el exterior? Bueno, pues a través de las mujeres que recién ingresaban, ellas traían conocimientos e información a la vida del convento. Las mujeres que salían se llevaban la información del convento a sus nuevas vidas, y a través de las cartas y muchos manuscritos y las pocas salidas que tenían para visitar a familiares y amigos. Eran esos como los medios en los que las monjas hacían del conocimiento de otras mujeres estas recetas y esta tecnología e información. Y es de reconocerse que muchas de las técnicas y platillos que siguen vigentes y que se consideran, digamos, autóctonos y muy, muy mexicanos, nacieron en los conventos. ¿La que sigue, por favor? Bueno, en el México virreinal los conventos tenían 4 objetivos, ¿no? Y esto es así como que parte más histórica. Y eso era en toda América, ¿no? Incluso en la parte europea, los conventos católicos, que era la religión prevalente, tenían esos objetivos. Uno, pues instruir a las mujeres en la oración, los actos píos de la fe católica. Recordemos que la mujer era considerada como un menor de edad. Entonces, a un menor de edad que no podía ni sabía tomar decisiones, entonces había que enseñarle. Y para eso estaban los conventos. También se utilizaban los conventos para salvaguardar el honor de las mujeres. Por ejemplo, si el marido de una señora iba a un viaje transatlántico, a una búsqueda de mercancías, qué sé yo, pues lo mejor para la mujer era mantenerse en un convento hasta que su marido volviera, para no estar expuesta y no exponer su honor. Enseñarles también a conducirse de acuerdo a los estándares prevalentes de la conducta femenina, o sea, qué debía ser femenina, y en eso hablamos de enseñarles a bordar, a tejer, a cocinar, muchas veces a escribir, a leer,
claro, los libros que autorizaban sus confesores y los libros que estaban autorizados para leerlos, pero también era una parte eso. Y en general se les educaba, a las que entraban con el objetivo de permanecer ahí un tiempo, se les educaba para ser esposas. Esposas no de cualquiera. Acuérdense que los conventos recibían normalmente a las mujeres de cierto nivel, principalmente criollas y españolas, y las educaban para ser esposas pues de algún hombre pudiente, ¿no? ¿Y de dónde sacaban los conventos en esa época el recurso para sobrevivir? Pues de las dotes que los padres y los familiares daban a los conventos para mantener a la joven ahí, y de los benefactores, como les digo. Y para los benefactores tenían todo este diseño de platillos especiales para conseguir sus favores y sus donaciones. Sí, la que sigue, Félix, por favor. Bueno, como les decía al inicio, que les mostré el mapa para situarnos un poquito, en el 1, ese puntito chiquito es la Ciudad de México, es un espacio territorial muy pequeño. De hecho, el 1 está sobre el Estado de México, no sobre la Ciudad de México, porque no cabe en ese pedacito, no me cabía el número. Entonces, ese es exactamente, esa es la Ciudad de México. Y bueno, ahí es donde se concentraron los conventos. Y básicamente entre los siglos XVI y XVIII, que fue cuando se empezaron a instaurar estos conventos en esos lugares, ¿no? En el 8 están en Mérida, el 9 es Oaxaca, algo mejor, perdón, el 9 es Chiapas, es una zona muy indígena actualmente, todavía prevalece en gran parte de la población indígena, está en esa parte, entre Oaxaca y Chiapas, Tabasco, que es el estado que le sigue hacia arriba, y la parte sur de Veracruz. El 5, que es Oaxaca, de hecho, es uno de los conventos más bonitos y más bien preservados que hay. El 2, como les había comentado, es Puebla, donde hay muchos conventos y se concentró una gran parte de la tradición culinaria de los conventos. El número 3 es Querétaro. El número 6 es en Morelia, es la capital de Michoacán, que es donde hubo conventos. El 7 es Guanajuato, que hubo conventos más pegados hacia la parte de Querétaro que hacia la parte de Jalisco. Y el 4 es Jalisco. Para que se den una idea, estos estados del norte, más o menos desde la izquierda, que ese es el Golfo de México, perdón, de la derecha, al revés, la otra izquierda, una disculpa, de la derecha, esos 3 estados que están ahí en el norte, ese es el Golfo de México exactamente, y en el norte están Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Esos 3 colindan con lo que es Texas. Por eso les digo que les comentábamos al inicio que en la parte norte del país hay mucha influencia de los Estados Unidos, mucho comercio, mucha interacción y mucha vinculación de todo tipo, cultural, económica, gastronómica, con Estados Unidos en toda la parte norte, pero principalmente con los estados que colindan con Texas y Arizona. La que sigue, por favor. Del lado derecho es una foto que encontré, no está muy clarita, pues, pero bueno, es la fachada de lo que fue el exconvento de Santa Mónica y que actualmente es un museo de arte religioso. En 1934 sacaron a las últimas monjas que había para hacer valer una legislación de 1908 donde decía que todas las propiedades de la iglesia eran propiedades del Estado mexicano. Entonces, las despojaron de esa propiedad, la sacaron y Plutarco Elías Calles, que era el presidente en esa época, decidió que el espacio, a través del secretario de Hacienda y de otras personas, decidieron que el espacio era muy bonito y que valía la pena preservarlo como una muestra de lo que era el arte religioso virreinal, principalmente en México. Entonces, desde entonces se conserva y ha tenido remodelaciones y adecuaciones y se puede visitar. Es un espacio que incluso se pueden visitar las celdas de las monjas, la cocina, los jardines, etc., ¿no? Entonces, este convento en particular, del que les quiero hablar porque la receta que les comparto es de estas monjas, fue fundado en Puebla en 1686 y son unas monjas que pertenecen a la Orden de las Agustinas Recoletas de Santa Mónica. Son monjas de clausura, como les decía, que tenían 2 condiciones para aceptar mujeres a la vida conventual. Y uno era ser española o criolla, y el segundo, pues poseer recursos para pagar la dote. Entonces,
Como verán, pues no era un privilegio de cualquiera acceder a los conventos, era un privilegio de las clases altas. Y se considera que son las creadoras de lo que son los chiles en nogada, que es la receta que les voy a compartir. Bueno, en 1821 se firma el Tratado de Córdoba, donde se concede la independencia de México, que es el mismo que firmaron muchos otros países en su momento. Entonces se firma el 24 de agosto y en ese momento el líder o el comandante del ejército trigarante era Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide decide a su regreso a la Ciudad de México, después de ir a firmar este Tratado de Córdoba, a su regreso a la Ciudad de México, decide celebrar su santo en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, porque Puebla se llama el estado, pero también la ciudad capital se llama Puebla. Entonces, él decide pasar su santo, que fue el 28 de agosto, en Puebla. Estas monjitas decidieron, pues, preparar un platillo especial, porque les digo que estaba en su, ahora sí que en su ADN, buscar platillos y diseñar platillos para ganarse el favor de los jerarcas. Entonces, diseñar un platillo especial para preparar un plato que simbolizara los colores de esa bandera nacional, que fue una bandera que ideó Agustín de Iturbide como la bandera de las tres garantías. Y desde en años recientes, más bien eso no es desde esa época, pero en años recientes se ha retomado y esta fecha y se considera cada 28 de agosto como la Feria del Chile en Nogada, en la ciudad de Puebla. Y es un platillo muy estacional, o sea, es de esos platillos especiales que se cocinan solamente en ciertas épocas del año y eso se mantiene más por tradición que por otra cosa y se debe a uno de sus ingredientes que solamente se da de manera natural entre los meses de marzo y agosto, septiembre, octubre posiblemente. ¿Quieres la siguiente, Félix? Bueno, esa es la bandera trigarante, que se acordarán de la bandera de México. Se parece, pero no es igual. De hecho, las barras están en oblicuo cuando las barras de la bandera mexicana están en vertical. Y bueno, pero mantiene esos colores, el blanco, el verde y el rojo. Para Agustín de Iturbide el blanco significaba la religión y entonces las monjitas interpretaron el blanco con una salsa, ahí, es salsa blanca, perdón, le falta una N ahí. Salsa blanca a base de nueces de Castilla. El verde interpreta la independencia y ese las monjitas lo están simbolizando con los chiles poblanos. Y el rojo, la unión entre estos pueblos, entre, digamos, los mexicanos, y está simbolizado en la cocina de las monjitas con las semillas de la granada. ¿Qué sigue, Félix, por favor? Ese es el platillo como tal, así es como luce un chile en nogada, ese está sentado en un plato de barro muy tradicional y muy típico de la parte centro del país, y pueden observar la salsa blanca, que es hecha a base de nuez de Castilla, los granos de la granada para darle un toque agridulce, y el chile que se rellena con un picadillo dulce. La que sigue, por favor. Bueno, es un platillo complejo, como les digo, las monjitas se especializaban en eso, en hacer platos complejos. Entonces, para esta receta vamos a ver primero lo que son los ingredientes para los chiles y el picadillo del que van rellenos los chiles. Se necesitan, pues, 9 chiles poblanos. Esa receta, si quieres, luego se las puedes tú compartir, Félix. Sí, seguro. Muy bien. Estamos en época de granadas acá, así que súper. Vamos a probar a hacerla. La podrán hacer, claro. Lleva entonces, esa es una receta para 9 chiles aproximadamente, y la salsa también es suficiente más o menos para 9 chiles. Lleva una mezcla de carne de cerdo y de res. Puede ser mitad y mitad o en esas proporciones como ustedes vean. Se cuece y después se pica. O sea, se cuece en trozo y luego se rebana y se pica finamente, ya cocida. Se requieren cebolla, jitomate, la cebolla cruda normal. El jitomate es importante. Esta es una técnica, de hecho, es una técnica prehispánica. El jitomate se asa, ya sea usualmente nosotros los asamos en comal, pero pueden asarse directamente en la estufa. Después se pela, se le quita la cascarita, se le quita la semilla y se pica finamente o en brunoise. De hecho, todas las
frutas que vienen enlistadas es conveniente hacerlas en brunoise para que, digamos, se integren mejor con la carne que también va picada muy finito, ¿no? En cortes muy pequeños. Entonces lleva también, hay que conservar 1,5 litros, perdón, 1,5 tazas del caldo en el que se coció la carne, y vamos a necesitar también aceite, vino blanco, manzana, cualquier tipo de manzana funciona, durazno, cualquier tipo de durazno funciona, peras, plátano macho, que no estoy muy segura que lo tengan allá, por eso esas 3 cosas que puse con rojo se las voy a mostrar en otra fotografía en la siguiente lámina. Piñones, pero plátano yo creo que lo pueden sustituir por cualquier otro plátano, si no hay plátano macho. Piñones, almendras, pasas, una cosa que se llama acitrón o biznaga, que me decía Félix que no lo consumen ustedes, y ahorita les muestro qué es. Estuve pensando por qué se puede sustituir, y a lo mejor por alguna otra fruta caramelizada que no sea ácida, se puede sustituir, caramelizada o cristalizada. Aceitunas. ¿Sí se consiguen aquí los plátanos machos con ustedes, entonces? Mabel, que es la secretaria de investigación, dice que sí. Mabel, ¿podés conectar tu micrófono un segundito? Y los piñones deberías... Hola, sí, buen una día. foto. Perdón. Hola. Hola, ¿qué tal, Magdalena? Mira, sí, acá se consiguen, en algunos supermercados grandes se venden y sí, o sea, es algo bastante nuevo, ¿eh? Hace 2 o 3 años no se vendían, pero ahora sí. Perfecto. Sí, se consiguen acá en el país. Muy bien. ¿Los piñones decías, Félix, también? Sí, porque nosotros tenemos una clase de piñones de un árbol que nace solamente en esta zona cordillerana que compartimos con Chile, y cerca de la región más cercana al norte de nuestro país, siempre que comparte límite con Chile. Uh-huh. De ahí nacen estos piñones, pero son característicos únicamente de esa planta que existe solo en estos lados del mundo. Querés saber después si nos compartes una foto de esos piñones que haces referencia ahí. Sí, ok. Son los piñones que... los de nosotros son piñones europeos, los que usamos. Blanco, puedes usar rosado, pero no necesitas... busco una foto y ahorita se las Dale, comparto. no te Claro que quiero sí. interrumpir en tu desarrollo. Muy bien. Entonces, bueno, también necesitaremos aceitunas, manzanilla, de las aceitunas verdes, alcaparras, ajo, azúcar, clavo y canela molidos y sal, la que ustedes le quieran poner, ¿no? Entonces, esos 3 ingredientes que los marqué, bueno, uno es el plátano macho, que ya nos dijo Mabel, Mabel, ¿verdad? Sí. Ok, Mabel, que sí se consigue, pero les puse esta imagen de los plátanos que se consiguen en México para que tengan una idea de, pues, las diferencias, ¿no? De hecho, hay más variedades de plátanos que esas, pero bueno, las que son más fáciles de encontrar, porque otra vez, el tema de la globalización hace que todos comamos solamente plátano tabasco. Los demás plátanos se dejan de consumir, se dejan de producir, se dejan de cultivar. Entonces, se pierde esa diversidad. Entonces, bueno, es este plátano que está arriba, que es un plátano más alargado, curvo, es un plátano de piel un poco más gruesa y que usualmente se deja madurar más. El plátano tabasco normalmente se come más casi en cuanto se empieza a poner pecoso, y el macho se puede poner muy pecoso por fuera, muy oscuro, y se sigue pudiendo usar. No se fermenta como el plátano tabasco. Del lado izquierdo está los chiles, más comunes en México, y ahí tengo una fotografía del chile poblano. No sé si ustedes puedan conseguir chile poblano allá, Félix. ¿Sabes? Bueno, es un chile que no pica, que no es un chile muy, muy condimentado. Sin embargo, algunos sí tienen ese sabor, y por eso ahorita en el modo de preparación les voy a decir cómo le podemos quitar el picante, y esa técnica también de la colonia funciona para quitarle el picor o el sabor picante a prácticamente cualquier chile que se quiera preparar, sobre todo para los chiles que tienen suficiente tamaño como para rellenarse. Y lo de en medio es la biznaga.
Es una cactácea, es un tipo de cactácea que se corta ya cuando está madura y lo que es el centro, lo que es toda la parte de la carne de la cactácea, se cristaliza. Se hace en azúcar con la técnica de la cristalización hasta dejar unos cuadritos así más o menos de un dulce que tiene un sabor más o menos parecido al mango, al plátano, no sé. Entonces estaba yo pensando que con qué lo pueden sustituir y a lo mejor se puede sustituir con un poco de mango cristalizado si no lo llegan a conseguir. Pero necesita ser una fruta que no sea ácida, que no sea, por ejemplo, no podría ser con jengibre cristalizado porque es muy picante. No podría ser tampoco con limón o con naranja, que también es más usual que haya esas frutas cristalizadas. Entonces, también se puede omitir y a lo mejor incrementar la cantidad de pasitas, de pasas de uva pasa para hacerlo un poquito más dulce, ¿no? Porque esa es su función, darle dulzor. Ajá. Entonces, bueno, ¿cómo se preparan? Los chiles, la preparación de los chiles. Los chiles se desvenan, o sea, se abren. Hay dos maneras de abrirlos. Las personas usualmente los abren a veces nada más hacia el centro, o sea, el chile lo toman a lo largo y le hacen un corte, digamos, horizontal. Esa es una de las maneras. Yo, en lo personal, he aprendido de otras cocineras que una de las formas para cortarlos que se mantienen mejor es hacerles un pequeño corte cerca del cabito, en línea con el cabito, y después ya hacer el corte vertical. Entonces, el corte en horizontal. Entonces, eso permite que el chile se abra un poquito más, se pueda limpiar y no se desbarate, porque el chile se tiene que conservar casi intacto, ¿vale? Entonces, bueno, ese es uno de los secretos importantes cuando se prepara cualquier tipo de chile relleno. Entonces, se desvenan los chiles, se le quita todas las venas de adentro y se remojan en agua caliente con sal. Con esa agua caliente con sal se les disminuye el picor a cualquier chile. Ya que se reposaron ahí unos media hora, con eso tienen, se sacan y se asan a fuego directo o en el comal, que también es otra de las técnicas precolombinas, esa sí es prehispánica, para dejar el chile, para quitarle la parte del cuerito, la piel, que normalmente es difícil de digerir. Entonces, para eso se le quita en general. Entonces, le quitamos el cuerito, pero se dejan asar así enteros, perdón, primero, hasta que se ponen negros. Ya que se ponen negros, los ponemos en una bolsa de plástico, los cerramos y los dejamos que se enfríen. Ya que están fríos, los sacamos de la bolsa de plástico y es muy fácil retirarles el pellejo, y más si los bañan en el chorro con agua, ¿no? Con eso se les retira el pellejo de manera muy sencilla. Entonces, tenemos los chiles, preparamos nuestros 9 chiles y los reservamos. Para preparar el picadillo, entonces, doramos ajo y cebolla, el ajo y la cebolla, agregamos la carne, dejamos que se sazonen, agregamos el jitomate, el caldo, y dejamos que se consuma una tercera parte del líquido de nuestra preparación. Después incorporamos la fruta, toda la fruta, las manzanas, las peras, etcétera, los frutos secos, las alcaparras, las aceitunas y el vino. Los sazonamos con el clavo, la canela, la sal y el azúcar y dejamos que se reseque. A veces, los chefs recomiendan siempre sazonar ya que está casi al final de la preparación para que no se concentre de más la sal, ¿no? Los ingredientes para la nogada, que es la salsa que lleva, son 300 gramos de nuez de Castilla, queso de cabra natural, crema de vaca, leche, vino blanco, azúcar, pimienta blanca y sal. Y esa es la nuez de Castilla, que esa supongo que sí la consigue, ¿no? Sí. Uh-huh. La que sigue, por favor. Bueno, para la nogada es bien importante retirarle la piel a las nueces, y para retirársela hay que ponerlas en agua tibia y quitárselas prácticamente con un panillo. Como esas nueces son muy emberadas, ese sí es un trabajo artesanal, por eso les decía que las monjas se especializaban en hacer las cosas difíciles. Entonces hay que retirarle toda la pielecita a las nueces y después dejarlas reposar en leche durante varias horas. Una vez que ya estás casi listo para servir tu plato, hay que licuar las nueces con el queso, la crema y el vino, las sazonas con azúcar, pimienta y sal, a que te dé un buen sabor. Y si queda muy espesa tu preparación, le puedes añadir un poco de la leche en la que reposaste las nueces.
y ya, listo. La mantiene refrigerada y se recomienda utilizar en el transcurso de las siguientes 2 horas porque empieza a oxidarse. Por la misma nuez empieza a hacerse un poco oscura. Con esa salsa se baña el chile que se rellenó con el picadillo. La siguiente. Félix. Entonces, ¿cómo se montan? Para montarlos vamos a necesitar granada roja, despepitada, o sea, las puras pepitas de la granada, y hojas de perejil al gusto. Entonces ustedes rellenan sus chiles con el picadillo ya frío, es un platillo que se sirve a temperatura ambiente, eso es bien importante. Se sirve en un plato extendido, usualmente aquí en México servimos, como es un platillo caro, se sirve un solo, en cualquier restaurante te sirven un solo chile, normalmente. Entonces se sirve un chile con su salsa de nogada, se le añade la granada y el perejil y listo. Eso es todo. Qué rico que se ve. Son muy buenos. Es uno de mis platillos favoritos. La granada es por ese tema que se mantiene como un platillo estacional. Lo demás se consigue todo el año, por supuesto, pero la granada como ingrediente original, hay gente que la sustituye por otras cosas, que se vean rojas, porque parte de su objetivo de la granada es el adorno, ¿no? El color. Aunque sí aporta un poquito de sabor cítrico, ácido al platillo, pero de todas maneras su objetivo principal es dar ese toque rojo. Claro, aparte, Entonces, algunas personas lo sustituyen por otro. Venías hablando de la representatividad que le querían dar a la bandera. Exactamente. Los 3 colores. Exactamente. Temperatura ambiente, para que quede claro, ¿temperatura ambiente tibio o temperatura ambiente fresco? Temperatura ambiente tibio, pero lo puedes servir fresco también. Realmente es muy, muy flexible el platillo. En algunos lugares incluso lo capean también. Una vez que el chile está relleno, se pasa por huevo y por harina para poderlo, por huevo con harina para capearlo y frito. Mirá qué bueno. Pero el tradicional se supone, aunque hay mucho debate con eso, porque igual, como pasa con la cocina prehispánica, ¿no? Realmente no tenemos la certeza de que haya sido capeado o sin capear, pero en algunos lugares lo sirven capeado. Claro. Sí, es un plato medio dulce, dice César, exactamente. Sí. El picadillo es un picadillo dulce y la salsa de la nogada, como lleva un poco de azúcar, es un platillo más bien dulce, así es. Claro. Y esta es la expresión máxima de una de las tantas, ¿no? De la cocina mexicana, porque no solo representa ingredientes, sino lo vio reflejada en la bandera, como decías al principio. Exactamente. Y es un plato también que representa todo el aporte de los conventos a la gastronomía mexicana, porque es un plato diseñado totalmente en un convento. Claro. Entonces, los colores, la estacionalidad, los ingredientes, esta mezcla de ingredientes de otros lugares, también, por ejemplo, los piñones, pues no... Hay lugares donde se consigue, donde se cosecha piñón en México, pero no creo que sean endémicos. Claro, no, después te voy a mandar info de los piñones a los que hacemos referencia nosotros acá, son mucho más grandes. Ah, ya. Calculo que lo que decís de piñones debe ser parecido al pinole italiano. Sí, es parecido al italiano, sí. Ah, está bien. Sí. Claro, acá hay una alumna que está haciendo referencia de lo que estábamos hablando recién, que es exclusivamente de esta zona. Ah, ya, ok. Y son más grandes, dices, más grande que el piñón italiano. Sí, o europeo en general, el español también. Sí. Ah, ya. No, estos son piñones pequeñitos, sí. Son parecidos, a ver, veo y te muestro una foto de unos, tienen parecida a estos jalapeños, son puntiagudos, son muy carnosos. Sí, grandes. Ajá. Tienen una nervadura central muy fuerte. Se hierven para comerlos crudos, se hierven para comerlos sin ninguna preparación, o se secaban y se hacían la harina de piñón, hacían
los antepasados de estas tierras. Es una harina muy rica, no contiene gluten, y eran de donde provenían, ya que no, acá, bueno, el trigo lo trajeron los Los conquistadores, españoles, sí. claro. Acá la tribu, la gente que habitaba esta zona, eran más recolectores, no cultivaban, Ujú. eran más de recolección, de caza. Bueno, viste que como en todos lados, lo de plantar, cultivar, las épocas estacionales, vinieron con las colonias. Sí, Se, sí, se sí, sí. aprendió de eso, los conventos, los curas, los franciscanos que venían a esta zona, eran que enseñaban a cultivar para tener producción propia. Sí, claro. Sí, 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 sí. Así, esas son. Antes se utilizaba lo que había de Claro, manera natural, sí. exactamente. Yo te quería hacer Sí. una pregunta, si alguno mientras tanto puede elaborar alguna pregunta aprovechando a Magdalena. ¿Cuál es el rol ahora en la actualidad, Magdalena? ¿Cuál es el rol de la mujer en la cocina? Em, en la gastronomía, Sí, así como, sí, sí. bueno, bueno, hay un rescate como sucede también, por ejemplo, en Colombia y en otros lugares, hay un rescate de las cocineras tradicionales. Em, las cocineras tradicionales siguen teniendo un papel, o más bien, están teniendo cada vez un papel más relevante porque tenían un papel secundario, ¿no? Se consideraba a la cocinera tradicional más en un segundo plano, digamos, abajo del chef, ¿no? Del instruido en las técnicas gastronómicas por escuela. Sin embargo, cada vez hay un rescate más importante y hay esfuerzos del Instituto Nacional de Antropología e Historia por rescatar las cocinas tradicionales, hacen seminarios cada año, hacen ediciones de libros, de hecho otros libros parecidos a del que te mostré más temprano, Sí, eh, son financiados por este instituto. Entonces, creo yo que se está revalorando ese papel de la cocina diaria y de la cocina tradicional, ¿no? A través del trabajo de las mujeres. claro, porque solo llegan, bueno, nosotros que siempre estamos en el área gastronómica, siempre llegan nombres, fotos, lugares, siempre administrados y regenteados por hombres, más que por Sí. mujeres. No. Si vos me decís, me apurás en una respuesta que te dé ya, no habrán 3 o 5 cocineras mexicanas y no sabría nombrarte una. Sí, no tienen la fama y no tienen la visibilidad que tienen los cocineros hombres, ¿no? Definitivamente. Eh, Creo que pues también definitivamente es parte pues, de nuestra cultura, donde lo masculino se valora más que lo femenino en términos generales, donde también lo femenino suele ser como más discreto, más anónimo Sí, que lo masculino. Entonces, em, creo que es un producto pues de nuestra cultura en más amplio sentido. Pero sí creo yo que hay esfuerzos interesantes por darles un valor y un lugar importante a las cocineras. En México, en Guadalajara, hay una cocinera que se llama Maru Ochoa, si no mal recuerdo, que incluso está trabajando con otras cocineras locales y están dando cursos de cocina tradicional, lo cual es como que un paso hacia la institucionalización del rol de la cocina tradicional y una revalorización, ¿no? Y creo yo que vamos a ver más, aunque sí pienso que vamos a verlo más lentamente porque nuestra sociedad es muy masculina. Entonces, para empezar, el acceso, digamos, al capital, a los inversores para poner un restaurante, tampoco es igual de fácil para la mujer que para el hombre, ¿no? Por eso digo que es como mucho más complejo que decir dónde están, quiénes son los cocineros, ¿no? claro, sin ir más lejos, también esta gran competencia que se hace cada 2 años en Lyon, en Francia, de, de Paul Bocuse. Bueno, ya, decir Paul Bocuse, Ujú. estamos nombrando un hombre, de género hombre,
Sí, Nunca ves una mujer al mando de un país sí, que, ¿no? que esté cocinando y se la pucha. Tanto tiempo ya ha pasado, no dan cabida a esta entrada de la mujer. Capaz que les tenemos miedo. Yo creo que le tenemos miedo. Miedo en el sentido de- se ve y se palpa. Yo voy a hablar siempre de la gastronomía, nomás, que es lo que del tema que más sé. Eh, Creo que 14 vamos horrors. a sentir que vamos a ser desplazados y creo que eso nos asusta. Sí, Dejemos de tomar el rol participativo y preponderante. sí, bueno, yo creo que es un tema también de más competencia. O sea, la mujer, y eso se observa en las cocinas tradicionales y en la forma en la que se transmite la cocina también. La mujer es más de colaborar, más de compartir, más de dar. Y el hombre es más de competir. Entonces, es más difícil, pues, que para la mujer entrar en este mundo de la competencia o para el hombre entrar en el mundo de la colaboración es un poco complicado, ¿no? Pero sí deberíamos de trabajar más de la mano, ¿no? Sí, bueno, yo estoy en gastronomía hace 25 años, 27 años. Y en todo ese tiempo uno va madurando y va como coercionando sentimientos, pensamientos, vivencias, eh, cultura. Y una de las cosas que he descubierto hace un par de años, muchos años atrás, es que cuando he tenido la posibilidad de comandar y dirigir y organizar, armar, gestionar, formar equipos de trabajo, dije, siempre tiene que haber una mujer en este equipo. O sea, es inconcebible que no haya una mujer. O sea, es, es como una mesa de tres patas. No va a tener, no es porque una de las patas sea la mujer, sino es algo incompleto. No, siempre en cada charla post, pre-cocina, hace falta la mirada de la mujer que esté presente, que vea desde su lugar, desde sus sentimientos, desde su género, esto de la gastronomía. Sí, claro, porque es una interpretación diferente, es una visión de mundo diferente, ¿no? Y, y aplica para todos los ámbitos, ¿no? Para el Claro, ámbito político, para el sí, ámbito de la gestión de las empresas, o sea, la mirada del hombre y la mirada de la mujer son miradas diferentes que podrían enriquecer cualquier ámbito si se conjugan, ¿no? Si se comparten, si hay espacios para los dos y para el diálogo y el respeto genuino de la mirada del otro. claro, tal cual, es verdad eso. Magdalena, bueno, acá hay gente que está encantadísima con lo que estás diciendo, con tu disertación, con lo que pasó. Eh, Cuando uno está en México, va a ser un tema pendiente post pandemia, conocer México, voy a ir, te voy a ir a ver, obviamente. Claro, Vas a hacer mi tour gastronómico, gastronómico, por económico, supuesto. histórico, cultural, de todo. Eh, Cuando uno consume en el habitual la cocina mexicana en lugares, en establecimientos abiertos, siempre veo y consumo programas de gastronomía, no los normales, sino los alternativos que muestran un poco más el adentro de México. Es muy fuerte, como en otros países de Latinoamérica, no tanto acá en Argentina, la comida callejera, pero allá en México sí, es muy fuerte. ¿Cómo se nota que consumen más comida de ustedes mismos, y no solo el extranjero, sino que lo tiene bien mentalizado y institucionalizado el consumir cocina mexicana? Sí, la cocina que se come todos los días es pues yo diría que es más cocina mexicana que de otros lugares, ¿eh? Por ejemplo, los chiles en nogada, pues son un platillo especial, no es un platillo de todos los días. Ujú. Pero los chiles rellenos
que es el mismo chile poblano que le puede poner queso, le puedes poner picadillo, le puedes poner atún, le puedes poner lo que tú quieras. Son un platillo diario en las casas. Mi mamá los hacía seguido, mi abuelita los hacía seguido. Es un platillo que también encuentras en un lugar donde venden un menú ejecutivo para las personas que están trabajando y que salen media hora a comer a una fonda, a un changarrito. Es un menú común, ¿no? Claro. Y sí, efectivamente, la comida callejera e incluso la comida media, que no podría ser tan callejera, en restaurantes, en fondas, tiene muchos aspectos de cocina mexicana. Sí hay cocina de otros lugares, principalmente mucha influencia norteamericana. Y ya en restaurantes especializados encuentras cocina francesa, cocina italiana, cocina española, algo de cocina japonesa también, Sí. pero muy poco de otras, ¿eh? ¿Y Como que sí hay, el árabe está mezclado con lo de ustedes? ¿O hay lugares así como que está como la cocina francesa o se metió a la cocina asiática? ¿Está metida la cocina árabe como cocina árabe sola, específica? ¿Hay muy como poco, sí hay. Sí hay lugares donde puedes comer cocina árabe, sobre todo cocina libanesa. Aquí en Guadalajara, te estoy hablando de Guadalajara. La Ciudad de México tiene una oferta gastronómica mucho mayor, mucho más amplia, ¿no? Pero yo creo que se debe a que la migración árabe es muy antigua. O sea, es una migración de la época virreinal. Entonces, ya está como muy fusionada en el día a día. Claro, pero acá también tuvimos mucha influencia, tenemos mucha influencia árabe. Hay lugares en nuestro país donde hay una comunidad árabe muy fuerte, sobre todo en el norte de nuestro país. Pasa que Argentina es tan grande y conocemos tan poco, somos muy regionalistas, eh, pero regionalistas desde la ignorancia de no solo de nosotros mismos por no conocer y, y degustar, sino también lo hablábamos con los otros colegas que ya han pasado por estas charlas, que tenemos distancias tan largas para cubrir que por ahí es difícil llegar nosotros en el mapa estamos a mitad del mapa. Neuquén y Río Negro están en la mitad del país. Tenemos 2.000 y algo de kilómetros para arriba y 2.000 y algo de kilómetros para abajo. No estamos bien conectados, de carreteras, siempre el comercio solo se da por carreteras, ahora se están implementando otros medios, pero comer un guiso, un estofado de carne de llama que se come en Salta, en Jujuy, para nosotros conseguir carne de llama o vicuña es imposible, no podemos comer, Claro. Si nos traspolamos al otro lado, frontera con Brasil, comer carne de yacaré o carpincho, Sí, sí. también no podíamos hacerlo y allá es habitual comerlo. Es más, se comercializa las frutas tropicales, que nosotros estamos en un clima tan frío que ya está llegando tarde, gracias a Dios en invierno por esto del coronavirus, pero ya estamos en épocas cada vez más frescas, son noches más frescas, entonces comer frutas estacionales de allá, sobre todo del norte, que es más fácil conseguirlas, que limitan con Brasil o con Paraguay, es casi imposible. Entonces, nuestra gastronomía se limita mucho y pobremente a lo que tenemos y a la falta de información esta que te decía, que hay personas como Pablo y otras tantas más que están eh, haciendo público lo que se comía y se consumía antes. Porque si no, siempre estamos a la merced de estas grandes compañías empresas que te venden todo congelado, todo preelaborado, todo ya casi 2 minutos y ya lo tenés listo. Eh, no por nada, inteligentemente, Le Cordon Bleu está en México y está en Perú. O sea, Sí, claro.
Sí, claro. Es que también, por eso decía yo que las recetas y la cocina es un reflejo del medio ambiente, pues es un reflejo de las adaptaciones que han tenido que hacerse al medio ambiente, a lo que hay, a la disponibilidad, a lo que se puede cosechar, sembrar, etcétera, ¿no? Sí, definitivamente. Y sí, o sea, es muy difícil incorporar. Ahora, pensando también en tu pregunta que decías de la cocina mexicana, la verdad es que el mexicano sí es muy aferrado a la cocina mexicana. Eh, yo he visto en viajes con colegas que no les es fácil disfrutar otros tipos de comida. Les hace falta el picante, les hace falta la tortilla, entonces, eh, por eso yo creo que la cocina mexicana sigue cocinándose en las casas, o sea, porque hay, hay mucho apego a la comida, a los ingredientes básicos de la cocina mexicana. Y sí, bueno, también nosotros como estudiosos interesados de la gastronomía, pues somos los primeros que tendríamos que estar abiertos a probar, a experimentar, a intentar otras cosas, pero definitivamente estamos condicionados por nuestro medio ambiente, ¿no? Claro, sí, sí, eso es verdad. Y la verdad que es un tema tan lindo. Bueno, de hecho, charlábamos en estos desayunos ahí en Popayán Sí. de esto que eran, y yo recuerdo mucho de eso. Y no sé si alguno más tiene alguna pregunta, porque este tema es interminable, Magdalena. Podemos estar 6 horas hablando acá de Sí. la gastronomía y la vida. Si alguno tiene alguna más, alguna Mónica o Mabel, quieren saludarla, despedirse, aprovechar esta conexión, algunos de los alumnos que veo que están ahí conectados también. De hecho, me a ver quién está. Hola, no me podía conectar. Ah, Yo había hecho una pregunta, Félix, en el sí, chat. a ver. No sé si la viste. Ah, ¿cómo se relacionan los pequeños productores y los consumidores con los gastronómicos? Y si se protege eso del Estado a estos productos, si hay una decisión A ver. gubernamental de proteger al productor y a los consumidores. Magdalena. Híjole, esa es una pregunta complicada. Yo creo que cada vez hay una mayor conciencia, pero es de la sociedad civil. No hay una política gubernamental que lo ampare, pero la sociedad civil tiene cada vez más interés en apoyar a los pequeños productores y consumir local, este tema del kilómetro cero, de cosas con pocos o nada de abonos y químicos, etcétera, aunque no sean orgánicas, pero que sean de producción más artesanal. Yo creo que hay un sector de la población cada vez más consciente y cada vez más interesado en consumir a este tipo de productores, pero no hay una política nacional, ¿eh? Definitivamente eso hace falta en México. De hecho, tristemente hay algunos productos transgénicos que se permiten, que se comercializan. Entonces, creo yo que no se hace lo suficiente desde el Estado. Se hace un poco desde las manos de los privados, pero obviamente tampoco de todo mundo, porque eh, para estar en posibilidades o interesado en preservar el medio ambiente y la situación de los pequeños productores y consumir cosas con menos químicos, pues hay que tener una visión de mundo y una interés en temas que no todo el mundo tiene, ¿no? Un nivel educativo. Entonces, tristemente no se hace lo suficiente y por eso también menciono que se pierden muchos cultivos y muchos modos de producción y muchos eh, productos, frutas, vegetales que no se comercializan, porque no se apoya el pequeño productor tampoco, ¿no? Se comercializa lo que se vende, lo que se exporta, lo que todo el mundo quiere. Claro, sí, acá hay algo, inicios de hace un par de años, el kilómetro cero que decías. Eh, Nuestra facultad está inmersa ahora en un proyecto muy interesante que se llama de la ciencia
a la mesa, que reúne productores, científicos y gastronómicos. Y la idea es tratar de iniciar a desasnar estos caminos de la relación sin intermediarios entre el productor y el consumidor, mediante nosotros, la investigación. Así que ahí está el gobierno metido en esto. No te creas que está remetido, ¿no? Pero por lo menos no estamos solos en esto de la difusión. Eso es súper bueno, porque pues realmente se necesita de los tres actores, ¿no? De la sociedad civil, de los productores y del gobierno. De otra manera no es sostenible en el largo plazo. Claro, tal cual. No sé si Mabel tiene alguna pregunta más. Mónica. Bueno, sí, si puedo seguir justamente con esto en relación a la producción y a tanta diversidad que hay en México, quería preguntarle a Magdalena particularmente por el consumo y la producción de insectos, que bueno, a nosotros nos parece raro, si se producen. Es decir, hay productores que se dedican a proveer de insectos a los consumidores, a las personas de los restaurantes, etcétera. Y digamos, ¿y cómo es esa producción desde el punto de vista de lo sanitario, por ejemplo, no? Bueno, te contesto lo poco que sé porque es un tema en el que no estoy muy metida. Se consumen, lo que pasa es que en el estado de Jalisco no se consumen insectos, ni se comercializan. Hay algunos que llegan a través de granjas y pequeños productores especializados. En Oaxaca, en Puebla, en la parte sur, en Chiapas, más en la parte sur del país, es donde hay mucha más consumo. Y me atrevería a decir que son pequeños productores y granjas muy pequeñas en las que se comercializan los insectos, y yo creo que la mayoría son más bien de caza, o sea, son cazados, no son de crianza. Salvo en algunos casos, por ejemplo, en la industria textil, el gusano de seda, sí, pues sí hay granjas especializadas, pero no es un gusano que se consuma gastronómicamente. Entonces, la mayoría creo yo que son más bien de caza porque son, por ejemplo, hay un producto delicatessen que se consume en Puebla que se llama, hay un chico por ahí que sabe mucho de gastronomía mexicana, a ver si se acuerda de él, que son escamoles, exacto. Ya sabía que tú ibas a saber, que son los escamoles, que son los huevecillos de las hormigas, de una especie de hormiga, no de cualquier hormiga, de una especie de hormiga. Y esos huevecillos se cocinan en Puebla y son de temporada, entonces son más bien de recolección, de caza y de recolección que de granja la mayoría. Voy a investigar más el tema y te mando información, Mónica, porque realmente como no es un aspecto gastronómico que se vea en el estado, en Jalisco no se consumen insectos. Por ejemplo, el gusano del maguey tiene mucha fama, pero esta es una fama que le han hecho los americanos. No es un consumo tradicional de comerte el gusano de maguey, no es de Jalisco. En Oaxaca se consume un poco, pero se consume la sal de gusano. O sea, el gusano se pone a secar, se tritura y ese gusanito triturado, que es como una salecita, se utiliza para sazonar el limón o algunas preparaciones, pero tampoco es, digamos, un platillo que se consuma o que se utilice en todos lados. Es muy localizado el consumo de insectos. Pero investigo y te mando información. Gracias, muchas gracias. De nada. Bueno, Magdalena, te vamos despidiendo. Me gustaría si decís unas palabras, Mónica, para el final. O Mabel. Bueno, si no hay más preguntas,
La verdad que primero y principal me resultó interesantísima la charla porque en este momento en que estamos justamente todos revalorizando y de alguna manera tratando de que la mujer sea reconocida en todos los órdenes, en todos los aspectos de la vida, es muy importante esto, incluso desde el punto de vista gastronómico, por lo que decías, porque siempre ha sido la mujer, o mayoritariamente la mujer, la que se ha ocupado de estas cosas, y sin embargo, como también lo decía Félix, cuando vamos al mundo de lo empresarial, de lo que tiene marketing, etcétera, los que cocinan son los hombres. Así que me parece importantísimo rescatar este tema, hacerlo visible y seguir trabajando en esto para que se revalorice la función de la mujer en este aspecto, en el gastronómico, como en todos los demás. Por otra parte, bueno, agradecerte también esta participación y en todo caso pedirte que sigamos en contacto, que veamos si podemos formular un proyecto de convenio específico con la universidad, particularmente con tu facultad, para iniciar un camino similar al que hicimos con Colombia, que tenga que ver con la participación de estudiantes, de profesores en alguna actividad de intercambio. Será un gusto. Bueno, de nuevo, bueno, agradecerle a Félix, a la Cátedra de Cocina 2 de nuestra facultad, y a todos los estudiantes que han participado hoy y que siguen trabajando y que siguen poniendo este esfuerzo para poder cursar, para poder salir adelante en esta situación que hoy está. Así que nada más que palabras de agradecimiento para despedirnos. Bueno, Félix, lo dejo para vos ahora. Bueno, perdón. Dale, Mabel, No, bueno, Magdalena, no, estaba esperando que terminara Moni. La verdad, muy interesante la charla, y te cuento que, bueno, quizás sepas que César, que ha intervenido tanto y conoce tanto de México, es porque justamente es uno de nuestros alumnos de intercambio que estuvo en Quintana Roo. Ah, Así qué bien, que, con razón. Ya decía por yo, eso, ese tiene un conocimiento muy sí, especializado. muy vivido ahí. Así que Claro. realmente sabemos que tenemos un convenio marco ya con Guadalajara, así que bueno, vamos a tratar de ir avanzando en hacer otro convenio específico. Tenemos una alumna interesada en ir, que ha Bienvenida. sido seleccionada, así que bueno, con todo esto del coronavirus quedó un poco en stand-by, pero ella había elegido Guadalajara, así que bueno, y está aceptada. El tema es que bueno, tendremos que ver cómo se concreta, ¿no? Por todo esto del coronavirus, pero bueno, esto empieza, o sea que si no será el cuatrimestre que viene, será el año que viene, pero bueno, es para iniciar un camino muy rico. Sí, Realmente. por supuesto. Esto del coronavirus es temporal. Así que habrá momento de retomar los intercambios de estudiantes, de profesores, las visitas. Y yo considero también, Félix y yo lo hablamos en Colombia, creo que tenemos muchas similitudes porque finalmente somos dos universidades públicas grandes con intereses, digamos, comunes. Entonces, pues yo estoy segura de que hay interés de parte de mi centro universitario y yo voy a proponer la celebración de un convenio específico y pues seguramente habrá muchas oportunidades y muchas cosas en las que podamos coincidir, estoy segura. Sí, sí, sin duda, la verdad que aparte, bueno, por el hecho de ser justamente latinoamericanos, todo eso nos va uniendo también como continente, ¿no? Porque es como vos decías, todo es conocido desde Europa, pero América, un poco que se dejó colonizar, Claro. y ahora, bueno, volver a tener ese protagonismo que merece realmente, porque sacamos tantas cosas a la gastronomía de Europa que volvieron desde allá, casi como si fueran europeas. Muchos de los alumnos a veces ni saben que realmente fueron originarias de América. Sí, sí, nosotros en broma, los profesores del departamento decimos que qué habría sido de la cocina italiana sin el jitomate latinoamericano y los fideos asiáticos. Sí. Nada. Sí.
Estarían perdidos Claro, sin la papa. sin Y la si los papa. suizos tan famosos con el chocolate y Claro, sí, claro. Todos los chocolates europeos buenísimos no hubieran existido. Sí, es verdad eso, es verdad. Bueno, Magdalena, eh, profundamente agradecidos por todo este tiempo que nos diste. La verdad, qué bueno que lo podamos haber hecho realidad este encuentro. Buenísimo también que se pueda grabar, así que va a quedar como material de la cátedra, como material de la facultad. Mucha gente que no se pudo conectar por diferentes razones me pidió el link para poder verte tranquilo una vez que haya pasado esta grabación. Te la voy a compartir contigo también el link una vez que esté hecho, también para que quede como registro y documento de lo que haya pasado. Así que, nada, muchas gracias, gracias, es una hermosa persona, gracias por compartir. eh, Gracias a esta pandemia esto se pudo hacer, tuve que mirar el vaso medio lleno, así que esto es una de las cosas positivas que nos trajo esta pandemia, poder estar cerca a pesar de lo lejos que estamos. Claro. Yo agradezco la verdad la invitación, de verdad es un gusto. Y el que tú también hayas aceptado impartirles una charla a mis estudiantes, creo que así podemos empezar. Y sí, si no hubiera sido por la pandemia, a lo mejor no nos habíamos acercado tan pronto. Entonces, qué gusto y hay que seguir con esta propuesta de colaboración. Me encantó estar con ustedes. Es verdad. Bueno, gracias. Nos vemos más tarde con tus alumnos en esta charla. Sí, nos vemos más tarde. Y otro tema de candente actualidad también, ¿eh? Sí, muy bien. De eso se trata, de generar debate y pensamiento. Exactamente, exactamente. Así que bueno, gracias a todos por estar. Gracias Mónica por quedarte en la charla. Gracias Mabel también. Eh, a los alumnos que están por acá, que veo que son varios, que están todos muy interesados. Y gracias nuevamente y nos vemos más tarde nosotros. Nos vemos más tarde. Hasta luego.